Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, el licenciado Alfonso Prat Gay, diputado nacional electo por la Coalición Cívica Capital Federal, economista. El señor Alfredo De Angeli, líder de la Federación Agraria de Entre Ríos. El señor Julio Blanc, periodista. El doctor Mario Massana Wilson, director de Epidemiología de la provincia de Buenos Aires. La señorita Sandra González, titular de ADECOA, Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias. Estaba pensando, Sandra, mire que tener que defenderse los consumidores, ¿eh? Qué difícil, sí, hoy, qué sí. difícil. Pero no debiera existir. Si todo fuera correcto y normal, no debiera esa defensa, quiere decir que alguien te ataca o alguien actúa incorrectamente, ¿no? Sí, pero sí, se actúa incorrectamente todos los días, todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Lo que ha subido todo, Sandra. Lo que ha subido todo, los incumplimientos, las estafas, la falta de control. Realmente la gente hoy está, tras que todos vivimos en una situación bastante complicada, pero hoy el consumidor está como golpeado, está golpeado, porque las situaciones... Está maltratado. Totalmente. Hay mucho maltrato. Y yo creo que esto forma parte de políticas que hay que llevar adelante y hay que empezar a ver que no hay que llenarnos la boca hablando de los consumidores. Somos todos consumidores y usuarios. Y que nos respeten, ¿no? Absolutamente, que respeten los derechos, que respeten los derechos que están en la Constitución. Un poquito de alcohol con gel. Si quieren, si no quieren, no, no es obligatorio, nosotros lo hacemos con una medida precautoria. ¿No es así, doctor, que hay que hacerlo? Sí, yo ya me lavé las manos antes de sí, yo también, naturalmente, pero bueno, uno siempre toca papeles y cosas. Sí, seguro. Bueno, ¿y cómo anda el novio? Miren la revolución que ha armado usted con su noviazgo. Yo no refiero a la Pero revolución. está de camisa rosa, ¿vieron? Está empinchado, está pelito corto, está muy bien, ¿eh? Bueno, ahí muchas hay la mano de una mujer, ¿eh? Ojos avisores que le están diciendo ponete esto, arreglate, eso lo leí por lo menos esta mañana. Pero no sé, ¿cómo se enamoró tan rápido? ¿Usted cuando vino acá ya estaba enamorado? ¿Cómo no me contó? Se cuentan esas cosas, Alfredo. No, estamos ahí empezando una relación hace 5 meses. Bien. Es preciosa la novia, después les voy a mostrar, no sé si ha visto unas fotos que salieron. Ahí las estamos viendo, bueno, esto fue en la rural, ¿no? Pero en la revista de hoy está. Ajá. Preciosa ese, mire qué mona. Pero qué chica es. ¿Usted cuántos años tiene? 52. ¿Y la joven? Mariela tiene 37. Ah, bueno, hay una diferencia, pero está bien. Preciosa, ¿no? Muy bonita, diseñadora, muy buena, es muy buena. Bueno, lo felicitamos, Alfredo. Todo esto lo empecé así para romper un poco el hielo. Vamos a tratar de... Es un momento difícil. Vamos a tratar de no cometer errores, entonces. No, vamos a hablar del campo, por supuesto, ahí está. Vamos a hablar también con Alfonso. Hoy le dediqué el programa a Tucumán. Mire usted, todos los días dedico a una familia. Les digo, para el público que no está al tanto, tu familia tiene un ingenio, ¿no? Azucarero. ¿En qué lugar están los Prat Gay? Estábamos en Leales. Leales. Perdimos el ingenio. Ajá, perdieron el ingenio. Bueno, mírenla allá, miren en el monitor. Esto salió. Alfredo es romántico, transparente, un tierno. De Angeli tiene novia. Preciosa la muchacha, ¿eh? Muy mona, muy bonita. Muy bien. Bueno, ya lo abandono el tema, ya está. No lo hago sufrir más. Después hay que volver al pueblo y volver con los muchachos. Bueno.
¿Qué dice? No, que después hay que volver con los muchachos. Todas estas cosas después se facturan. Sí, los muchachos conocen todo. ¿Lo acompañaron hoy? Sí, venían varios productores agropecuarios que querían venir a verla, así que vinieron. Está bien. Porque estamos en el Congreso de la Nación ahora por el tema de la... ¿Ahora se va después del programa? ¿Se va al Congreso? Sí, ayer estuvimos la semana pasada. Resulta que nos están cambiando la bocha porque nosotros estábamos esperando la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde está la facultad delegada, que vencen el 24, así que están viniendo productores de todo el país y vamos a recorrer los diputados de cada provincia, nacionales de cada provincia. Fuimos los entrerrianos, los santafesinos con los santafesinos, a pedirnos que nos representen en el Congreso. Por supuesto, hay muchísimos que están de acuerdo con nosotros y otros que no, entonces vamos y les tocamos el timbre, a ver si nos van a representar. No queremos que ya como ciudadanos, no queremos que le den más poder al Ejecutivo cosas del Legislativo. Vayamos a la República, que el Ejecutivo venga al Legislativo. Cuando hay que el tema tributario. La división de los tres poderes. Exactamente, y él lo puede explicar muy bien cómo es el tema de lo tributario, que por qué tiene que hacerlo el Ejecutivo si lo debe analizar el Legislativo. Como la cuestión de las tarifas de gas, que seguramente vamos a hablar. Sí. Tiene un componente tributario enorme, que el gobierno lo escondió detrás de un fondo fiduciario para debido. Y ahora resulta que buena parte del aumento de la tarifa de gas no va a las empresas, va al bolsillo de debido, ¿no? Claro. Y esto es algo que es una facultad, como dice Alfredo, del Poder Legislativo, no es una facultad de debido decidir cuánto suben los impuestos, ¿no? Esta mañana leía en el diario La Nación, creo, primera página, que Aerolíneas le pasan diariamente una suma impresionante, ¿no? Sí, impresionante. Dice, ¿es cierto que ese dinero tenía que ir para la vivienda? Sí. En realidad ese es un dinero que ellos se fueron ahorrando de subsidios y ahora les queda para alguna otra cosa. Pero yo digo que hay cosas que no puede, el Legislativo no puede dejar. Tenemos que volver a la República. Hay que volver a la República. Entonces hay un ámbito donde discutir. Si no, no hay donde discutir. Pero no dejar la mayoría. Ya anoche el asado de Aníbal Fernández no le sobró comida. ¿Le sobró comida? Fueron unos cuantos, Sí, pero le sobró comida, sí, se ha enterado. Y hoy anduve recorriendo algunos diputados, ayer también, andamos tocando... No es demasiado optimista usted, ¿no, Alfredo? Y tenemos que ser optimistas para volver a hacer república, a recuperar la república, como dijo Sergio Berman. Eso es verdad, eso es cierto. Muy bien, Hernán, buenas tardes. Cuéntenos qué tenemos hoy de rico. De entrada hubo pollé envuelto en salmón ahumado al gratin, de principal hay risotto de langostinos y manzana, y de postre maracuyá y chocolate. Pero riquísimo todo. Muchas gracias, Hernán, muy amable. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por el chef ejecutivo del Hotel Hilton Buenos Aires, Guillón Bianchi, y el chef es Hernán. No, las prepagas son terribles. Pueden empezar, señores, estaba pensando. Las prepagas, a mí me llegaron unas cuentas de las prepagas, porque además de prepo, prepagas, prepo. Es terrible. Te mandan una cartita antes para ablandarte, ¿no es cierto? Y después... Pero además unas sumas terribles. ¿Cómo hace la gente? Por eso los hospitales están abarrotados, porque la gente se borra. No puede seguir pagando las prepagas, no se puede... Las prepagas. Piense, Mirta, en los jubilados. Fíjese que le doy la jubilación... Digamos, 3 de cada 4 jubilados cobran la mínima, de 800 pesos. Van a subir ahora, me parece, ¿no? A 820 suben. A 820. La mitad nomás se les va en remedios. Si después tienen que pagar el gas, la electricidad, el teléfono, esa gente directamente no vive, no puede comer, ¿no? O sea, 3 de cada 4 jubilados tienen un ingreso de pobreza. ¿Dónde está Lilita Carrió? Lilita está de viaje. Es como un misterio todo, es un enigma. ¿Dónde está la doctora Carrió? Está volviendo, creo que mañana llega. Se fue con sus hijos, ¿no? ¿Vuelven juntos? En México, decía. ¿Vuelven en el mismo avión? No, en Ella Disney. tiene un hijo. ¿Con quién? No, dice que vuelve uno... ¿No viene Néstor Kirchner, también aparece de vuelta? ¿Andan en el mismo avión? Una broma, perdón, Lilita. A la provincia va. Un acto a la provincia, me parece. Eso le di. ¿No? Sí, un acto a la provincia. Julio lo veo siempre... perdón, siga. No, ella tiene un hijo que vive en México. Sí, sabía, sí. Un hijo mayor y después tiene 2 hijos más chicos. Estudia cine, me parece, ¿no? Algo me había comentado. Trabaja en cine, sí. Vive allá hace un tiempo. Estuvo en Disney, me parece, ¿no? Sí, se fue con los más chicos a Disney. Sí, pero se la necesitaba aquí, ¿eh? Yo creo que necesitábamos que se tomara un descanso también. Igual, al diálogo no iba a ir, ¿no, Julio? Había dicho que Ella dijo que no porque le parecía que era hacerle el juego al gobierno. Sí. El resto de su espacio político, por lo menos sus aliados, fueron, ¿no? Margarita Stolbizer. Uno de los aliados. Me parece que, bueno, es una decisión, ¿no? Cada uno toma las decisiones y se hace cargo de ellas. Si un gobierno legítimo convoca al diálogo, mi impresión es que hubiese sido bueno que Carrió esté ahí y diga lo que tenga que decir, como siempre lo ha hecho. ¿Por qué ¿No se debe fue haber realizado en el Parlamento, en el Congreso?
Me parece que no es... El problema es la sustancia, el diálogo, y no tanto la forma, me parece a mí. El asunto del diálogo hasta ahora ha sido una especie de gestos cruzados de buenos modales en las dos partes. Pero por ahora no se ve, no se ve. ¿Cómo va a seguir? No se ve para qué. El gobierno elige dialogar de manera bilateral, ¿no? De manera sectorial, como si estuviese en el centro de la escena, intenta estarlo y hacer un sistema radial. Hablo con el campo, o trato, hablo con los empresarios, hablo con los políticos. Eso le da al gobierno un lugar de centralidad que es deseado por cualquier político, estar en el centro de las decisiones. El problema es que el centro de las decisiones se está corriendo porque la gente el 28 de junio votó, hizo un voto de censura muy claro a este gobierno. Entonces, bueno, me parece que estamos en ese reacomodamiento. Que no fracasó y que no perdió, ¿eh? Actúan como triunfadores. Bueno, me parece que perdimos por poquito, no es una manera de hablar. Me da la impresión que lo que hace el gobierno desde el 28 de junio, Mirta, es libra batallas defensivas todo el tiempo. No hay ninguna ofensiva del gobierno. Son todas batallas a ver hasta dónde se va a ver obligado a retroceder. Y entonces ya las cosas no dependen solo del gobierno, sino de los otros actores, políticos, sociales, económicos, a ver dónde se terminan parando. ¿Es difícil la situación del país en este momento, Blanc? Me parece que sigue habiendo una crispación muy fuerte. Me parece que Alfonso puede hablar mucho más de la cuestión de cómo está la economía y las cuentas del Estado. Porque acá, cada vez que tuvimos crisis fue porque las cuentas del Estado entraron en crisis, gravemente. Y me parece que la caja está débil. La caja está comprometida. Está muy comprometida. La caja está comprometida. No me parece que estemos en situaciones de... digamos, prolegómeno de una crisis como las grandes crisis que hemos tenido. Lo que tenemos es un problema político muy serio. El asesor del ministro de Economía, el ministro de Economía habla poquito, pero su asesor, Roberto Frenkel, sale el otro día en un reportaje en Clarín, lo leí, discúlpenme, yo leo Clarín. Está bien. Que es donde usted escribe, tiene su página. Pero también leo La Nación, pero leo primero Clarín. Así como al pasar, digo, también leo La Nación. No veo su programa siempre, muchas con gracias, Van der Kooi. muchas gracias. Muy interesante. ¿Qué dijo Frenkel? El problema hoy no es la economía, es el gobierno. O sea, el problema es la política. Es el gobierno más estúpido. Que la economía. Es el gobierno. Así que me parece que ahí tenemos un problema. No dije gobierno estúpido, es una frase famosa. De Clinton, claro. De Clinton, sí, de uno de los asesores. Así que me parece que el gobierno y Kirchner y los Kirchner se dieron poder en la derrota electoral. Ahora, el poder es un sistema de suma cero. Si no lo ocupa alguien, ese poder va a tratar de ser ocupado otra vez por el kirchnerismo. Y es razonable que sea así. El asunto es que los otros actores tienen que jugar y decir, bueno, empecemos a imponer una agenda diferente. Algo de eso me parece que está pasando. Y en el Congreso principalmente. En el Congreso principalmente. Ayer hubo una reunión muy linda, estaban todos los presidentes del bloque, la mayoría, desde el peronismo, el radicalismo, todo, el PRO y las entidades del campo. Y yo creo que se va a llegar a un consenso y están todos para no más delegar las facultades al Ejecutivo, llamar al Ejecutivo, porque si no el Ejecutivo no viene al Congreso. Pero ya dijo el jefe de gobierno, dijo que las retenciones, que no meten la mano, que eso no cambia en cuanto a las retenciones, Pero sentémonos a buscar la vuelta. Pero esto es lo que Julio decía hace un rato, el diálogo. Realmente no hay vocación de diálogo del gobierno. El gobierno llama a una reunión con Randazzo y después no quiere cambiar retenciones, no quiere cambiar el Consejo de la Magistratura, no quiere cambiar superpoderes. El INDEC. Dice que el INDEC está bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para que el diálogo sea franco, tiene que ser sincero, ¿no? Y esta fue la postura que tomamos nosotros. Lo que pasó... Lo que pasa es que cuesta admitir una derrota, no es tan fácil, ¿eh? Pero bueno, para gobernar este país se necesita consenso. Sí. La semana pasada... Consenso y algo de humildad también. También, es seguro. La humildad de los grandes y la grandeza de los humildes, como digo yo. La grandeza de los humildes, muy bien. El martes pasado convocan a la Comisión de Agricultura después de 9 meses. Bueno, dijimos, empezamos. El viernes convocaban a las entidades del campo. Pero esa tarde, a las 3 de la tarde, nos enteramos que al otro día convocaban a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Le va acá hasta la cortina de humo. Ahí está, porque ahí le da las facultades delegadas. Pero mirá vos cómo embarran la cancha. Perdóneme la expresión, pero es así. Está bien, es muy gráfica. El día viernes habían convocado a la Comisión de Enlace. El día jueves se fue a Córdoba a dividir a los tamberos. El lácteo, sí, la industria lechuga. Aparte fue a prometerle lo mismo que le prometió el año pasado en octubre, menos todavía, porque el año pasado le había prometido $1. ¿Consiguió dividirlos o no? ¿Perdón? ¿Consiguió dividirlos? Sí, algunos se fueron, pero la mayoría no quería firmar, nadie quiso firmar. Entonces yo digo, eso es nada más que para enfrentar el resto de la sociedad. Después está con la mesa... para reinar claro, también, ¿no? Pero acá no estamos en una monarquía. Sí. Está equivocado eso. ¿Usted cree?
Bueno, ellos pretenden eso, ellos pretenden. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a la comisión de enlace, va a la comisión de enlace. A la media hora sale la ministra de Horacio a hablar de millones y de miles para confundir al resto de la sociedad. Entonces ese pobre que no tiene para comer dice, mirá, los del campo, mirá, los millones que le dan. La verdad que al pequeño y mediano productor no le llega nada de esos millones que ellos dicen. ¿Es verdad que quieren ustedes retención cero para la soja? No, eso es una mentira. Aparte es inviable. El retención cero con una reforma tributaria de acá a 3, 4 años. ¿Y qué retención piden ustedes para soja? Hoy la mesa enlace combinó con el 25%, bajar 10 puntos. Y el trigo, el maíz, porque si no, ellos critican la sojización, pero le dan la posibilidad de que siempre más soja. El trigo, el maíz, el sorgo, todo eso, el girasol, retención cero. ¿Me entendés? Que no influye mucho en los números son bajos y además hay que eliminar eso cuanto antes porque la superficie, como dice Alfredo, la superficie sembrada se va trasladando toda a soja. Porque a pesar de la retención alta rinde mucho más que y darle la posibilidad a la ganadería y a la lechería. Pero ¿cómo rinde el yuyo? Claro. Llena mucho bolsillo de yuyo. Pero aparte, la lechería y la ganadería, porque yo escucho por ahí hablar del comercio y la carne. ¿Me entendés? Que está todo bien caro, hay comerciante la carne. Pero el productor, el que hace el ternero, el que cría el ternero, el del Chaco, el de Misiones, perdón, el de Corrientes, el de Formosa Misiones, también el norte entrerriano, eso se tiene la fábrica de ternero. Eso les va muy mal. Nos vamos a quedar sin hacienda, sin ternero. ¿Me entendés? Entonces, ¿Se va a importar carne? ¿Vamos a llegar a importar? Ya se está importando carne del Uruguay. No puedo creer, en ya estamos, Argentina. el asado, claro, porque a ver, ¿se acuerdan cuando me criticaron por los 80 pesos el kilo de lomo? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Pero la carne para asar y la pulpa para milanesa, que son los cortes populares argentinos, deberían estar más baratos hoy. Si se exportaría la carne, debería estar más barato. Pero la carne en líneas generales no está cara. La verdad, al público no está cara. Claro. Porque, por ejemplo, si uno lo compara con el precio del pescado, que realmente acá tenemos mucho pescado, el pescado está carísimo. Y la carne, para una familia tipo, rinde mucho más que el pescado. Sandra, un kilo de milanesas no es lo mismo que un kilo yo no sé. ¿Por qué está tan caro el pescado? ¿Pero qué razones dan? ¿Qué motivos? Es increíble, pero a ver, un kilo de filet de merluza que salga 18 o 20 pesos es carísimo. ¿Por qué? Un kilo de milanesas sale 10 pesos, 11 pesos, de acuerdo al corte. Sandra, pero vos fíjate que la Hacienda empieza a igual precio que hace 3 años atrás en el campo. Y sí, 3 años subió la carne. Pasa con el pan. El trigo está más barato que hace 3 años atrás, pero el pan subió. El pan está muy caro. Vos sabés que yo, no sé si me has escuchado, nosotros regalamos, ahí hay productores que me dieron los números, si nosotros regalaríamos el trigo para que hagan el pan, solamente bajaría el 10% el kilo de pan. De un pan de 5 pesos se vendría a 4.50, ¿se regalaríamos el trigo? La baguette por unidad está a 1,69. Sí. $1,69. El costo del pan no está en el trigo. Entonces, está en la industrialización. Claro, entonces por ahí, yo le decía, cuando la presidenta decía, no quiere, el expresidente decía, no quieren compartir el pan con los pobres. ¿Qué? Que se fije que quién son, a dónde está la diferencia. ¿Me entendés? El trigo está más barato que hace 3 años atrás y el pan subió. Ahora, trigo, Alfredo, el año que viene la cosecha va a ser un desastre. Tenemos que importar trigo. ¿Sí? Lo dijimos el año pasado. O si no importamos, vamos a estar ahí. Es un país agrícola ganadero. Bueno, vamos a tener, es cierto, vamos a tener como un 30% menos de cosecha de soja este año que el año pasado. Sí. ¿Y eso por qué? No, que el año pasado no, porque por la seca. No, lo que pasó sí, seguro, por la sequía. Ahora, ¿por qué este encono con el campo? ¿A qué se...? Yo me lo pregunto mucho. Yo quisiera Todos nos preguntamos. ¿A qué se deberá? Usted, doctor, no es su especialidad, pero usted como argentino... Bueno, que nos cuente algo. Él por ahí lo mira de afuera. Por ahí lo mira de afuera. ¿Le sorprende? Sí, seguro. ¿Le llama la atención? Sí, seguro. ¿No le parece injusto? Sí, totalmente. Totalmente injusto. Sí. Entrado millones y millones en divisas, ¿no es así, Alfonso? Así es, sí, claro. Sí, seguro que es injusto, pero... ¿Por qué este encono? Como fastidio, como rabia. Sí. Pero es sorprendente. Yo nunca he vivido. Mira, yo soy grande, he pasado por todos los gobiernos. Yo esto no lo he vivido nunca. Pero aparte, el campo es generador de empleo. Sí. La fábrica de maquinarias agrícolas, parte del transporte, la construcción inmobiliaria. De divisas. Divisas. Pero aparte, la gente cuando le va mal en el interior se viene acá. Yo decía, un día andando en la isla Maciel, encontré un entrerriano. Hay una villa ahí. Sí. Me dio pena. Le digo, ¿de dónde sos? De Gualeguaychú. ¿Y tu apellido? Me da el apellido. Digo, ¿pero ustedes eran del campo? Sí, mi abuelo vino del campo. ¿Por qué me vine de cartonero acá? Mire usted. Entonces voy a decir, si al campo hubiera una política, no de mucho antes, esa gente no tuviera que estar acá en la Villa Miseria. Hay entrerrianos, tucumanos, de todos lados han venido. Y el problema social está acá.
pero porque no hubo para contenerlos en las provincias. Entonces paremos, busquemos una política clara para que la gente no siga viniendo acá. Y ella habla del fenómeno de urbanización, claro, pero hagan algo por eso. ¿Pero dónde fue a parar el dinero de las retenciones? Eso lo dijo el otro día, ¿no? Violcati en el... Los 100.000 millones de pesos. Por acá lo tengo, el discurso. Eso fue a parar a los subsidios de energía, de debido y algunos otros gastos que no sabemos muy bien, ¿no? Se olvide, Mirta, que el año pasado el gobierno decidió, gracias a los superpoderes, reasignar 40.000 millones de pesos de presupuesto. O sea, este es el esquema republicano, como decía usted hace un rato, ¿no? Viene el jefe de gabinete y decide lo que el Congreso no pudo decidir porque le cambian el 20% del presupuesto. Y no hablamos de la justicia. No sé si ustedes saben, pero el Poder Judicial tiene su presupuesto, pero para cada gasto necesita de la aprobación del jefe de gabinete. Entonces, fíjese si la Corte tiene una sentencia adversa al gobierno, ¿qué significa eso respecto de la aprobación de gastos del jefe de gabinete? No te mando plata. Sí, claro, pero tan sencillo como eso. Seguro, ¿no? sí, sí. Entonces, ahora, estas son las cosas en las que tenemos que avanzar. Digamos, la votación del 28 de junio. ¿Existió eso? Eso siempre existió, pero no de la manera burda en que existe hoy. Me parece terrible. Facultades delegadas. La gente que son, no sabe esto, el público no sabe. Facultades delegadas hay desde el siglo XIX en la Argentina. En este momento hay 1901 leyes que desde el siglo XIX para acá le delegan atribución del Poder Legislativo, el Congreso, al Gobierno. Del Congreso de aquella época al Gobierno de aquella época y así sucesivamente. De las 1901 leyes hay 100 más o menos que están en vigencia. Sí, la otra también. Y ha habido en estos años una concentración de poder importante. La presidenta, cuando era senadora en el 2006, defendió la ley que aumentó los poderes del Ejecutivo sobre el Legislativo. O sea, la sesión del Congreso la defendió la presidenta, la hoy presidenta, en ese momento desde el Congreso. Así que lo que hubo, sí, siempre pasó esto. Siempre hubo delegación. Uno dice, es razonable que el que tiene que gestionar tenga cierta libertad de acción, que no esté encorsetado en un presupuesto, que dice, aparece una emergencia, no tengo de dónde sacar plata. Pero acá me parece que esto se ha llevado a niveles extraordinarios, como bien dice Prat, que hay 40.000 millones de pesos, 10.000 millones de dólares se gastaron el año pasado por fuera del presupuesto, o sea, por fuera de lo que el Congreso votó, por decisión del gobierno. Y hubo, creo que de los 40.000 millones, creo que eran... El 10% era por facultades delegadas, pero después por decreto de necesidad de urgencia se aumentó el presupuesto. Bueno, se hicieron una cantidad de movimientos que le permitieron al gobierno manejar el dinero con mucha facilidad. Ciertos juicios, ¿no? Hay de todo. Con gente del gobierno que está involucrada. Mira, el 28 de junio la gente votó contra todo esto también. ¿No? Hubo una mayoría de votos que censuraron esta manera de conducir las cuestiones públicas. Yo digo, el gobierno debe tomar nota de esto, debería tomar nota. La oposición también debería tomar nota, porque la oposición no puede, a esta altura, habiendo ganado la elección o habiendo tenido más votos que el gobierno, seguir solamente protestando, como si el gobierno hiciese y deshiciese a voluntad, y la oposición solo tiene un lugar de plateísta que se queja. Hoy la oposición tiene que tomar una posición más activa. No te olvides que hasta porque así lo puso la ciudadanía. Julio, hasta el 10 de diciembre no asume el nuevo Congreso. Claro. ¿no? Entonces, pero hay una nueva realidad política y la oposición hoy tiene una voz mucho más fuerte que antes del 28 de junio. Pero, a ver, yo me acuerdo que el año pasado le decía, señora presidenta, se le están yendo los soldados por la puerta de atrás. Ahora ya se le van por la puerta de adelante. Y si todos los días en los medios contamos cuántos diputados o senadores se van del oficialismo. Porque en el peronismo hay un movimiento de reacomodamiento muy fuerte. Aparte de otra cosa, Julio, que hay muchos legisladores. Debe estar ahí trabajando también. Hay otra cosa, hay muchos legisladores que porque antes, ¿qué pasa? Éramos más habitantes, no conocíamos quién eran los diputados ni los senadores. Hoy ya todos sabemos, entonces ellos se sienten, tengo que hacer algo por mi provincia, tengo que representar al pueblo, porque si no, no puedo volver. Está muy bien. Está muy bien eso. Entonces ya sabemos que los conocemos mucho a todos. Sí, con la famosa lista sábana. Conocemos los 3, 4 primeros y el resto pero yo les puedo asegurar que, o por lo menos en el sector del campo antes no nos sabíamos quién era, ahora los conocemos a uno por uno y qué hacen, qué están haciendo. Saben dónde vivimos por una cuestión, se los trata muy cordial, pero se va y se les dice. Nosotros el otro día tuvimos con 5 en Entre Ríos. A veces no tan cordial, Alfredo, ¿no? Bueno, pero no, yo nunca estuve de acuerdo con eso, pero ya está. Pero bueno, lo que pasa es que había muchos productores, mucha bronca. Yo me acuerdo, a 125 lo habían votado a esos diputados y después no los atendieron acá. Y yo dije, ya vas a volver a tu pueblo, se escuchaba decir, ¿viste? Ya vas a volver, le decía, a tu provincia. Voy a hablar un momentito con el doctor Massana Wilson, que es director de epidemiología de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está pasando con la influenza, doctor? Bueno, ¿Está flojo? No, me parece a mí. Sí. Nos parece a todos. Sí, disminuyeron los casos, disminuyeron las consultas a los hospitales, a los centros de salud.
Por lo menos lo que se está viendo en Capital y Gran Buenos Aires y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Esta es una realidad que es diferente en algunas provincias porque la enfermedad es dinámica y va apareciendo en determinados lugares, en determinadas ciudades, todavía tenemos frío y entonces esta no es una realidad que está todo el país de la misma manera. En provincia de Buenos Aires hay un descenso importante, los casos están, la consulta está muy baja y los casos también disminuyeron francamente. ¿Y el comienzo de las clases puede provocar un rebrote o no? Nosotros, los indicadores que tenemos controlados... Acaban de empezar el lunes, ¿no? Hoy es miércoles. Sí. Los indicadores que tenemos siguiendo en el Ministerio de Salud nos dicen que todavía no tenemos una probabilidad de un aumento de casos, de un rebrote. En estos días estamos recibiendo la misma cantidad de demanda de personas que van al hospital, la misma cantidad de casos notificados, es decir, todavía no tenemos, a pesar de que el Instituto Malbrán está haciendo análisis y a lo mejor en algunos números de este momento están aumentadas las cantidades de muertos que tenemos o la cantidad de casos positivos, pero no coinciden en tiempo con esta realidad nuestra. Estos son casos identificados, tratados y que necesitaron consulta y que fueron a la consulta días atrás, a lo mejor una semana o 2 semanas atrás. Según el doctor Claudio Sim, el 28 de julio de 2009 hay 79 muertes. 79 Así es, nosotros tenemos en este momento en la provincia de 90 casos en la provincia. No, a nivel federal, 311 estaban, ¿no? 311 es la cifra última oficial a nivel nacional. Confirmados, fallecidos. Lo que pasa es que esto no se publica hace un mes casi, ¿no? Pero aparte... No, porque no es necesario publicarlo. Ya la OMS dijo que no es necesario seguir haciendo un análisis diario de esta enfermedad. La OMS la Organización Mundial de la Salud está proponiendo que solamente se identifiquen y se busque la confirmación en los casos nuevos, donde los países que no tienen aparece el nuevo brote o aparecen nuevos casos. Pero el resto es que nos aconseja seguir tratándolo como una influenza, como una gripe, porque ya va a formar parte de la gripe estacional, por más que sea una gripe con una variante, no un nuevo subtipo, sino una variante porcina. Bueno, ahora ya va a empezar a ser... ¿Sabe qué dicen la mayoría de los argentinos? Yo también, que después viene el dengue. Bueno, usted habla de... sí, ahora porque está más tranquila la cosa, gracias a Dios, por suerte, se ha aplacado. El primero que te dice, ahora viene el dengue. Bueno, con respecto al dengue, yo creo que hay que volver a hablar de la Aedes, hay que hablar del mosquito. Claro, fundamentalmente es el mosquito el problema. Aedes algo más. Aedes aegypti. Así es, género y especie de este mosquito que transmite el dengue, pero que también transmite otras enfermedades. Transmite, por ejemplo, la fiebre amarilla, transmite una enfermedad que es endémica en algunas partes de Italia, como la enfermedad de chikungunya. Es decir, hay muchas enfermedades que la Aedes transmite. Entonces, es muy importante pensar en sacar todos los recipientes que acumulan agua para que la Aedes no esté, para no darle ese lugar de cría a la Aedes, para que el dengue no venga. A pesar de que es muy posible, yo pienso, es una opinión totalmente personal, que este año vamos a tener mucha menos cantidad de casos de dengue, no va a haber tantos casos de dengue en el país, es decir, van a haber casos en el norte, puede haber casos en el noreste, en el noroeste, pero no va a haber tantos casos de dengue en el país. ¿Ha habido casos de fiebre amarilla ahora en los últimos años? En los últimos años sí. Porque tuvimos un brote... La Argentina produjo una cantidad de muertos impresionante. Tuvimos brote de fiebre amarilla en Misiones. Y la fiebre amarilla es una de las enfermedades que tenemos que empezar a pensar ahora ya para nuestro verano. Porque en este momento, hoy, cualquier persona que viaje a Cataratas del Iguazú, por ejemplo, tiene que ir vacunado contra la fiebre amarilla. ¿Sí? Así es. Nosotros, es decir, yo soy presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, una sociedad que hace la capacitación y hacemos todo el seguimiento de las enfermedades que tienen que ver con el viajero en toda América. ¿Estas son enfermedades de pueblos pobres? No, para nada. ¿Para nada? Para nada. ¿La fiebre amarilla, por ejemplo? No. ¿El dengue? No. La fiebre amarilla todavía la tenemos en lugares selváticos. No está urbanizada la fiebre amarilla. El dengue, la fiebre amarilla y la enfermedad de chikungunya, como le decía, son enfermedades que se transmiten dentro
de las ciudades. Ajá. La fiebre amarilla que tenemos la tenemos en lugares selváticos, entonces es la fiebre amarilla selvática la que nos está dando problemas. Increíble, esas enfermedades que se generan en campos, en ciudades. Y creo que es muy importante empezar a pensar de que toda persona que vaya a Brasil por tierra, que no toque Punta del Este, por ejemplo, que no vaya por la costa del Atlántico, tiene que ir vacunada contra fiebre amarilla si va a Florianópolis. Mira usted. Pero por el camino, por tierra, no porque en Florianópolis... No he visto publicado esto, ¿eh? No, porque todavía... Bueno, ahora se está enterando mucha gente. Empieza a ser... no lo he visto publicado en los diarios. Empieza a ser bastante un tema... seriamente los diarios y no lo he visto. Pero por tierra, insisto, en Camboriú no hay fiebre amarilla, en Florianópolis, en la costa de Brasil no hay fiebre amarilla, pero si vamos por tierra, tomamos Entre Ríos y salimos por ejemplo, por Santo Tomé Sarboya, por Pasos Libres, desde ya. por cualquier lado, hace mucho que no podemos salir, pero cualquier vía terrestre tiene que ir vacunado contra la fiebre amarilla, no en el caso de que vaya a Uruguay y que tome la costa uruguaya y después se meta, porque el problema es la localización del problema de fiebre amarilla por tierra. Ajá. Yo quería hacer una pregunta al doctor. Muy interesante. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Doctor, ¿cuánto demora el diagnóstico de una persona que muere de la gripe? De la gripa. Para saber si murió de gripe la persona esa. Bueno, en el estudio de laboratorio en este momento tenemos un diagnóstico, ¿no? Así es, se hace el hisopado y tenemos diagnósticos rápidos que a veces no son tan confiables para diagnóstico específico de gripe H1N1 y después en 36, 48 horas ya se tiene el diagnóstico. Ya se puede tener el diagnóstico. ¿Conoce a alguien? No, porque, a ver, dice que ha muerto gente y mandan los estudios acá al Malbrán y demoran tanto para volver para confirmar de que murieron. Claro, el problema fue que fuimos muchos los que mandamos al Malbrán a analizar hisopados. Entonces el Malbrán hizo el trabajo que tenía que hacer, pero tiene una limitante porque los aparatos funcionan de una manera y dan una cantidad de casos. Es decir, entraron 1000 casos, 1000 hisopos o 2000 hisopos por día y el análisis se hace en 600 personas o da 600 resultados. Entonces, siempre va a haber una demora. Entonces, me decía que estaban demorando los de Entre Ríos 40 días. Entonces, para saber de qué murió, tenés que esperar 40 días. No, yo decía una duda, quería saber. No, pero hay otros laboratorios ahora. No, los preventivos sí, no. Pero cualquier atisbo de gripe se trataba como gripe A directamente. Bueno, porque es la forma empírica que tratamos los médicos infectólogos a los pacientes. Es, muy pocas veces hacemos diagnóstico etiológico, sabemos cuál es la bacteria o el virus que afecta a la persona. Le damos porque sabemos que si un problema en piel sería tal antibiótico, un problema en pulmón sería tal antibiótico. Entonces, lo que pasa es que la gripe A nos dio la posibilidad de hacer un diagnóstico y bueno, es una pandemia y es una enfermedad desconocida, entonces se trató de ver el diagnóstico real de cada uno de nosotros. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Cuánta gente muere por gripe o por enfermedades derivadas de la gripe habitualmente en la Argentina cada año? Muchas serán alrededor ¿Más que las 311 de la gripe A? Sí. En el país pueden ser alrededor de... Tengo a lo mejor datos viejos, 3000 personas, pero estoy totalmente convencido yo de que murieron muchas menos personas este año con neumonía y con influenza como diagnósticos similares o compatibles con gripe A, muchas menos personas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, con relación al 2007. Esas menos personas tienen que ver con un diagnóstico rápido, tienen que ver con un tratamiento empírico, porque no dábamos... Usted habla de la gripe estacional. Claro, la gripe estacional era lo que hasta el año pasado mataba a tanta gente, pero estoy convencido que los números que tenemos en provincia de Buenos Aires están muy cercanos a la realidad y son mucho menores que la cantidad de casos de personas que fallecieron por influenza y por neumonía en años pasados. De cualquier modo, insisto, me parece que aflojó la cosa, que está más tranquila. Sí, seguro. Eso lo advertimos todos. Sí, seguro. Lo que pasa, perdón, Mirta, pero tenemos que seguir pensando en la medida de prevención. ¿Seguro? No puede ser que en este momento haya personas
que nos pregunten, que me pregunten a mí, ¿hasta cuándo me tengo que seguir lavando las manos? Ah, no le puedo. ¿Les preguntan Sí, entonces... me hace gracia porque están claro, insólitos. Entonces, tenemos que seguir diciendo que lavarse las manos es una forma de prevenir, no la influenza, enfermedades de transmisión alimentaria, hepatitis A, es decir, hay un montón de enfermedades. Para los negocios que han crecido, que han nacido con todo esto, ¿no? Los elementos, el alcohol con gel, todos los barbijos, los famosos barbijos. Los barbijos, ya no veo más barbijos. Las noticias policiales aparecía que habían robado un camión que llevaba botellita de alcohol en gel, ¿no? Empieza a ser estacionalmente un producto muy demandado. Así que hay un negocio detrás de eso. Los negocios que han caído también, ¿no? Porque el turismo en julio, el impacto que ha tenido esto sobre la economía, gastronomía. Espero que toda esta experiencia sirva para que las provincias inviertan más en salud y que tengan lugares donde hacer los diagnósticos. Seguro. En Provincia de Buenos Aires tenemos laboratorios, ya tenemos laboratorios implementados que van a hacer diagnóstico en el mismo tiempo que hace el Instituto Malbrán. Es una forma de colaborar con el Malbrán para no tener la demora que tiene. Y de comprimir un poco también. Y de comprimir seguro. Hay laboratorios y son laboratorios confiables. Y también estamos trabajando en hacer la descentralización del diagnóstico de dengue, porque recuerde, Mirta, que en este verano también tuvimos... Es peor que la influenza. Es más peligroso. Yo me pongo un doctor, el doctor me mira. Pero es más fácil de prevenir. Ejerzo la medicina ilegal. Ya lo hemos comentado la vez anterior. Ya lo hemos comentado. No, creo que receto, remedio. Creo que le puedo dar la razón, Mirta, porque no tenemos todavía una vacuna. En el caso de influenza A no la tenemos, pero en el caso de la influenza estacional sí, y eso es prevención. Y no tenemos una medicación que trate a las personas con influenza. En el caso del dengue no tenemos medicación y no tenemos vacuna. Hay que fumigar entonces. No, hay que sacar los recipientes que acumulan agua. Y en ese lugar tenemos los huevos de las hembras que dejaron y que duran un año. ¿Esto empezó en Chaco? Así que esto independientemente de la temperatura, aunque haga frío hay que hacer lo mismo, hay que sacar los recipientes con agua. Yo digo que a lo mejor es más fácil prevenir el dengue que la gripe. Claro. Sí. Venía de Bolivia, tiene razón. Venía de Bolivia, los bolivianos fumigaron. Sí, fumigaron, Pasaron bastante. Nosotros tenemos una frontera muy caliente en Bolivia, en Paraguay y en Brasil, que los tres países tienen dengue en todo su país o en gran parte de su país tienen. No tiene Chile y no tiene Uruguay. Pero cualquiera de los mosquitos que puedan ingresar, no es un mosquito que ingresa, son personas enfermas, bueno, todo lo que tiene que ver con el paso de gente que no se puede prohibir y no se puede limitar y no se puede cerrar una frontera por una enfermedad, porque es imposible, es ridículo cerrar una frontera geográfica, porque las enfermedades no tienen fronteras, se enferman las personas y pueden enfermarse acá y tener los síntomas del otro lado de la frontera. Es decir, en todos los lugares tenemos problemas porque los brotes de dengue de hace 2 años, 3 años, empezaron por Brasil. Y tuvimos casos en Paraguay, gran cantidad, y el último fue desde Bolivia. Así que nosotros estamos compartiendo la frontera, no importa dónde Brasil empieza. En algún momento, creo que Bolivia también, aunque después lo desmintieron, Bolivia sobre todo, pidió que cerraran las fronteras. Sí, yo creo que son alternativas y son... También es bastante lógico. Bueno, nosotros cerramos la frontera virtual con México. Sí, con México. ¿no? Y ya vimos el excelente resultado que dio, tuvimos una cantidad de... Evitamos los vuelos, es cierto. Hablando de México, ahora los mexicanos, la Oficina de Turismo de México, sacó una promoción para todos los turistas que vayan a México y que tengan síntomas 14 días después de la visita, les regalan 3 estadías más durante los próximos 3 años. Sí, porque hay que reconquistar al turista, porque si no el turista se va. Está buscando infectarse en México para inocularse para tener una semanita en Cancún. Sí, yo lo que le recomendaría fuertemente es que no vayan las embarazadas, porque el invierno que nos toca por delante en el hemisferio norte, donde hay embarazadas que pueden ir y pueden tener una enfermedad grave como tuvimos acá, es decir, creo que sería bueno decirles a las mujeres embarazadas que no viajen durante este invierno boreal, que no vayan a Europa, que no vayan a Estados Unidos, porque la enfermedad es seria para las mujeres embarazadas, es muy seria para los inmunodeprimidos, es muy seria para determinados grupos de riesgo, que no sería conveniente y desalentaría, es decir, es desalentar fuertemente la ida al invierno. Presten atención y tomen nota de esto, ¿no? Las embarazadas. Alfredo, tengo que ir a una pausa, me pido, ¿no? Alfredo de Angeli, esto es del Diario 1, del 27 de abril.
27 Pero es del años. año pasado, ¿eh? Así vive el gringo que le hace frente a los Kirchner. Vaya con Mirta Legrand y cuéntele lo que nos pasa, lo que nos hacen. Dígale de la plata que nos sacan, pero dígale también sobre todo la plata que le damos al gobierno. Lo que fue apenas una propuesta emotiva recibió una respuesta que la dama recibió con agrado. Creo que el 2 de mayo estaré en el programa de Mirta Legrand. Esto fue el año pasado y espero poder decirle lo que me pide. El tema es que esta señora también hace preguntas bravas. Mejor respondió la mujer del auditorio y siguió. Usted dígale que el programa trae suerte y listo. Está bien. Sí, esto del año pasado, sí. Pero me hizo gracia sí, lo que se comentaba. Yo digo, los productores dicen, vos tenés que ir a lo de Mirta, dice, porque ahí vos podés decirle a la ama de casa cuánto le cuesta el trigo, cómo lo produce el kilo de campo. Pero yo he defendido al campo siempre. No, sí, siempre. no. Usted sí, pero el televidente. Ah, está bien. El televidente que sepa lo que pasa por esos programas de la mañana hay que estar, porque hay que explicarle, porque si no nos hacen culpables a nosotros nomás. Es como si nosotros no queremos compartir. Y en el campo hay tanta pobreza como en la ciudad. Hay gente que perdió la cosecha, que se le murieron las vacas, que no están desfinanciados, que no saben qué hacer. Mismo, ¿no? El mismo granizo. La sequía. Entonces, ¿qué va a hacer esa gente? Todo el país está mal. Todo lo que pasa es que la publicidad que hace el gobierno oficial es como si nosotros no queremos distribuir la riqueza. Yo creo que la tienen que distribuir ellos, que la han hecho muy fácil, ¿no? Bueno, un gobierno es una administración, no se olvide. No, las cosas personales de los Kirchner. Está bien, ya está. No, pero la presidenta dijo que en internet se busca todo, que sale todo. Busca en internet y va a salir. Me gustaría que la justicia entrara ahí, la Fiscalía de Estado, que empezara a buscar ahí. El tema es que, bueno, cuando tengamos... Se lo dijo al CQC, porque con el resto de los periodistas no habla. Sí, a los CQC yo le... Sí. Julio, ¿van a rematar bienes de María Julia Alzogaray? Salió esta mañana en todos los diarios. Bueno, hay una orden judicial porque no puede pagar, ¿no? La justicia determinó que María Julia no tiene cómo justificar su patrimonio después del paso por la función pública en los años de Menem. Era familia de fortuna, Para la justicia lo que ella tenía no coincidía con los ingresos que podía justificar como funcionaria. Eso se llama enriquecimiento ilícito. Creo que es uno de los Álvaro poquísimos. Alzogaray era un hombre de fortuna, ¿no? Pero parece que después de una investigación que ha llevado años, Mirta, porque bueno, estuvo presa también. 10 años lleva 10 esto, años, ¿no? Casi 10 años. La justicia dice, bueno, la señora tiene que devolver un poco más de 3 millones de pesos, le tiene que devolver al Estado. ¿Por qué? Porque, según la justicia, la señora Alzogaray tomó, digamos, incrementó su patrimonio al pasar por el Estado de una manera ilícita. Tiene que devolver plata. ¿Cómo devolver plata? Rematándole la casa. ¿Se acuerda que les daban plus a los ministros? Los sobresueldos. Bueno, también hay gente procesada por eso. También. Estamos en el gobierno de Menem. Por la plata negra. Acá alguna gente dice, la justicia si tarda no es justicia. Yo digo, la justicia que no es justicia es la que no llega nunca. La que no, algunas se cosas. dice que justicia lenta no es justicia. Pero hay cosas la que no 10 llega años nunca hay 10 años después, hay algunas cosas que la justicia pone en su lugar. Yo creo que con algunos personajes públicos de hoy, dentro de 10 años, vamos a seguir hablando. Como hablamos de los de Menem o como la situación del caso de las coimas en el Senado. De la Rúa. Sí. Eso le iba a comentar justamente. Llegó esta mañana, creo, al país, ¿no? El expresidente. Estaba de Europa. Estaba en París, sí. Dice que le sorprendió, que no estaba al tanto, que no sabía. Sí, a él lo acusan. A ver, ¿qué dice la justicia sobre De la Rúa? Que él no podía ignorar, por su posición como presidente, que el jefe de la CIDE y un ministro estaban en este negociado con los senadores para repartir dinero para hacer aprobar una ley. No lo acusa De la Rúa de haber... Claro, no acusan a De la Rúa de decir, él sacó la plata y se la dio, sino decir, bueno, usted tenía una responsabilidad, no podía escapar a su dominio, entonces de esa responsabilidad se lo está Era por la ley laboral, ¿no? Era una reforma a la ley laboral que... La ley Banelco la llamamos. La ley Banelco, claro. Cuando un ministro dijo, para los senadores tenemos la Banelco. Salió Moyano y dijo, está pasando esto. Y Cafiero lo tomó, lo dijo en una sesión del Senado. Y Morales Solá lo escribió en La Nación. ¿Apareció de golpe, de repente? Porque De Rúa tenía otra causa, la de jardinero. Sí, de esa fue sobreseído. Bueno, justo cuando se habla de cuarto que tuvo un intento de suicidio, leí. Pobre hombre, ¿no? Eso dicen. Eso leí en los diarios. Bueno, ayer hablaba con todo el mundo, que yo se ve que se repuso. Entonces ya salió. Le habrá sorprendido esto, seguramente. Lo que pasa con el caso de La Rúa es que, bueno, al haber varios casos, la Cámara que le confirma el procesamiento de La Rúa y por lo tanto lo envía a juicio oral es una Cámara que ha sido insospechada de ser parcial o dominada por cualquier gobierno. Es la Cámara donde está el doctor Irurson, donde estaba Catani en su momento, una sala de la Cámara Federal
que ha tenido problemas o ha puesto en problemas al gobierno de Menem, al de la Rúa, a todos, porque actúan con un criterio de independencia muy fuerte y con prestigio profesional y personal. Así ahora, qué pocos presidentes se han salvado de juicios, ¿no? De juicios políticos y de juicios de tener problemas con la justicia por enriquecimiento. Qué pocos presidentes. Si pasamos revistas son muy pocos, ¿eh? Bueno, como dice Sandra, Alfonsín, al cual algunos ejemplos se le reconocieron demasiado tarde, ¿no? El doctor Ilia, el doctor Alfonsín. Sí. Pero el resto... Yo digo que va a cambiar. Yo creo que ya el próximo presidente que venga va a ser mejor. No va a ser mejor. ¿Usted se presentaría a candidato a qué? ¿A candidato a gobernador de Entre Ríos? ¿Le gustaría? Sí, como... No, a ver, si me animo. No, contésteme por sí. Ya dijo sí. Ya tenemos título para mañana mismo. A ver, todos se van por la tangente. No, está bien. Sí, me gustaría para... a ver, haríamos como lo que hicieron los caudillos antes, ¿no es cierto? Educación y producción. Educación y producción, eso serían los ejes de educación y producción. No, pero la cosa ha cambiado, educación, producción, seguridad, salud. Está bien, pero con educación ahorrás en salud y en seguridad. Si vos educás y capacitás al soberano, ahorrás en seguridad y en salud. Eso es claro. Y honestidad también. La honestidad. ¿Sabes por qué van a cambiar? Porque ya, como dijo Sergio Berman, hay más ciudadanos que habitantes. ¿Cómo lo nombra Berman usted? Pues somos amigos. Son amigos. y me escucha hablar, cómo se comprometió con la causa él. Cómo se comprometió como tantos otros. Por eso yo le decía, me acuerdo en la ruta decía, porque la política y el gremialismo son causas nobles. Lo que son malos son algunos políticos y algunos gremialistas. Hay que meterse dentro. Porque antes los criticábamos nomás. Ahora no hay que participar. ¿Usted dijo que estamos al borde de la anarquía? ¿Lo dijo en algún momento? Creo que sí. ¿Sí? Sí. Dije tantas cosas, pero sí. No me acuerdo cuándo dije tantas cosas. Y dijo, es como si quisieran que el país fuera un caos. A lavar los platos lo mandará Cristina. Debe estar Néstor atrás de la cortina, debe pegarle cada grito. Kirchner me dijo, gordito, te invito a tomar un café a la Casa Rosada. Es cierto, cuando era presidente. Esto es del diario Perfil del 15 de junio del 2008, o sea, del año pasado. Él cuando era presidente me invitó a tomar... Usted dice, si Dualde se presenta para presidente, se lleva los votos del campo. Sí, lo dije. ¿Lo sigue diciendo? No sé, ahora hay otro ámbito. En aquella época sí. Van cambiando, está ahí en transformación. ¿Cómo cambia la cosa? La gente después le factura a los políticos. Por eso y a los dirigentes que cambian un día es una cosa, no. A ver, yo no digo, hoy cambio, aquella vuelta es una cosa, ahora es otra. A lo mejor aparece otro y no se sabe, ¿me entendés? Pero, a ver, lo que yo veo es que ahora hay más compromiso por cambiar este país en los ciudadanos. Antes había mucha más gente. Un compromiso de todos. Pero antes no era así. Antes renegamos, mirá, un político, ya se metió en política. Y esto lo hace la televisión. No, pero lo hacían. En serio. La televisión despierta conciencias también. Claro, exactamente. La gente que era. A mí cuando me dicen soy apolítico me parece espantoso ser apolítico. Tenés que comprometerte siempre con algo. Son apartidarios, pero apolítico nadie. La televisión hace que despierte conciencia. No se mete en política de Ángel, me decía la señora. Bueno, métase usted, le decía yo. No, yo no. ¿Y entonces quién va a cambiar esto? Alguien tiene que meterse. Y el de salud tendrá que hacerlo en política de salud, como el doctor, él en la política periodística, y así tiene que ser, él en la parte económica y ella defendiendo a los precios consumidores. Eso es política lo que estás haciendo vos también. Seguro que es política. Todos hacemos política. No, pero viste, porque como si mala palabra, política no es mala palabra. Lo que no hay que hacer es, por ejemplo, en el tema del consumidor, no hay que hacer política partidaria. Ahí está. Hay que hacer política en general y defender a todos los sectores. Obviamente, a los que están más desprotegidos, pero no enmarcarnos en políticas partidarias. Uno en lo personal puede tener su ideología política, que todos la tenemos. Sí, señor. La mía es de público conocimiento. Pero la gente no cree mucho en los políticos, Sandra. Bueno, tendrán que creer. Lo que hay que entender también que los políticos salen de la sociedad. Porque la verdad es así. Salen de la sociedad. Es un poco la sociedad que tenemos. Entonces, lo que pasa que la gente lo que ve que en algunos momentos, cuando llegan a determinados cargos, se olvidan del ciudadano. No ven la realidad. Uno muchas veces habla con determinados diputados, senadores. ¿Qué tendrían que hacer para ver la realidad? ¿Qué tienen que hacer? Salir a la calle. Salir a la calle. Salir a la calle. Sí.
a ver, lo cotidiano lo vivimos nada. Yo veo a Néstor y a Cristina, se le tiran todos encima para darle besos, salir con la foto. Llevan la gente. La llevan, está todo armado, llevan gente para que los aplaudan. Bueno, pero alguna gente lo debe querer, ¿eh? No, bueno, sí, sacaron... Tampoco. Lógico. Julio, en los son como las actrices de cine, de televisión, que se les acercan, los besan y... En los 18 meses que tuve, 5 tipos me trataron mal, me quisieron faltar respeto. Me paré y le digo, ¿de qué vivís vos? Pegan la vuelta y se van. Después investigo quién son y claro, viven del sueldo. Usted tuvo algo cuando iba con De Narváez, ¿no? ¿No le pasó algo en una pero caminata? De Narváez era. La armaron para De Narváez en San Martín. En San Martín fue. Después otro día me invitó para ir a la isla Maciel, vamos, le digo. Ahí fue que encontré el entrerriano. Ahí fue donde lo encontré. Digo, vamos, porque ves tan Formosa encontré pobreza. Yo le escuché ya el cuento en entrerriano, ya se lo escuché. No, ya lo tengo escuchado. Usted me habrá escuchado tantas cosas que repito. Bueno, tengo que ir a una pausa, Sandra González. El kilo de carne para milanesa en Pergamino cuesta 17 pesos. Mónica de Pergamino. ¿Es así? Sí, puede ser, sí, en Pergamino. Yo estaba hablando capaz acá en los grandes, en Capital, en las grandes cadenas de supermercados, porque a veces en las carnicerías, hasta sale un poquito más cara. Licenciado Pratgay, felicitaciones por todo lo que hace. Lo que hace es un abrazo, Jorge de Mendoza, y te deja un teléfono. Doctor Mazana Wilson, tuve 2 semanas con un cuadro de neumonitis. Pertenezco al grupo de riesgo de la gripe A, dice Raúl de Parque Patricios. Neumonitis tuvo. Sí, puede ser que sea compatible con gripe A, o puede ser un cuadro porque todos los otros virus, todas las otras bacterias, todos los otros parásitos siguen existiendo. Tenemos todas las mismas enfermedades, siguen estando todo, así que solamente tuvimos estando todo sigue estando exactamente igual. Entonces, me estoy refiriendo a virus y bacterias. Después me acordé que usted pertenece, claro, al gobierno de Scioli, está en la provincia, entonces no va a decir nada en contra, nada. Sandra González, ¿es cierto que va a subir la televisión por cable? Soy jubilada y no soporto más aumentos, dice la señora Elsa de Avellaneda. Sí, no soporta más aumentos. ¿Va a subir la televisión por cable? Viene subiendo. Hoy está el 111 pesos por mes. Por eso a veces hay que abrir más discusiones, ¿no? Porque la verdad que en algunos casos es caro y después están todos los paquetes que uno tiene que pagar aparte, que si quiere películas hay que pagar... todo lo que ya sabemos. Todo lo digital, y aparentemente estaría aumentando el mes que viene también, en septiembre. No está confirmado, la verdad no está confirmado, pero estaría para el INDEC aumentando. no hay inflación. No hay inflación. Pobre jubilado entre unos años con manos. Pobre nosotros todos Lo que los pasa es que un jubilado, uno le debería decir, a ver, capaz, bueno, no tiene necesidad de tener cable, pero está jubilado, está todo el día en su casa. Bueno, ¿quién fue el que dijo los sueldos van por escalera y los precios por ascensor? Fue General Perón, me parece, ¿no? ¿No fue Perón? Cuando hay inflación, decís. Cuando hay inflación, los precios van por el ascensor y los salarios suben por la escalera. Bueno, tenemos que ir a una pausa que me están pidiendo ahí desesperadamente. ¿Te gustó el discurso de Biolcati en la rural? Debo reconocer que no lo escuché. Oh, no puedo creerlo. ¿Un diputado de la Nación? Me desenchufé 2 semanas de vacaciones con los chicos. Y ni me metí en internet. Bueno, pero no lo leí. Ahora lo puedo ver, sí. Bueno. Ahora lo voy a ver. Un discurso muy profundo, muy patriota. Lo primero que dijo, una de las cosas importantes, el campo argentino, les quiero recordar que es el presidente de la rural, El campo argentino ha dejado de ser la mansa vaca lechera que se deja ordeñar para cubrir el costo de la ineficiencia de la política equivocada. Pero continuamos construyendo el diálogo y reconstruir la confianza. Disparó y se refirió al Bicentenario que se celebrará el año próximo como el año en Argentina. Celebraremos importando carne, trigo y leche. A mí una de las cosas que más me impresionó, yo sigo siempre la ceremonia de la rural, porque como soy nacida en un pueblo en Villa Cañas, provincia de Santa Fe, siempre me levanto para saludar. Conozco todo el campo, me gusta, me atrae, me gusta, lo amo. Y habló por primera vez un presidente de la rural de los pobres, nunca había escuchado. Dice, me pregunto por qué el 27% de los argentinos padece hambre si el campo es una enorme fábrica de alimentos y entregó en estos últimos 7 años 30.000 millones de dólares que iban a aplicarse en planes sociales. ¿Dónde fue a parar tanto dinero? 30.000 millones entregaron el campo. Sí. ¡Qué bárbaro! Y por las retenciones, pero es una suma, ya lo he leído, pero cuando lo renuevo así otra vez, acude a mi memoria como una cosa impresionante, son cantidades siderales. ¿Qué se ha hecho con esa plata? Bueno, hay que preguntársela.
Y aparte te dicen que no queremos compartir, no queremos combatir la pobreza. El sector agropecuario, como tantos otros sectores, y fue granero del mundo y se aportó, y en los momentos cuando el país se prendía fuego, puso las retenciones, ¿se acuerda? 2001, 2002, que nos llama Dualde, se pusieron las retenciones y siempre estuvo. Y ahora nos enfrentan. Ese es un momento... tan fácil, tan difícil manejar la Argentina? A mí me parece que no debe ser tan difícil. Bueno, tampoco debe ser tan fácil porque a nadie le sale del todo bien. A nadie le sale bien, ¿no? es cierto. Y sí, yo creo, bien como decía Sandra... ¿Pero dónde está el defecto? Nosotros los argentinos. Yo creo que algo de responsabilidad colectiva hay, porque yo creo que los políticos no son peores que lo que somos como sociedad nosotros. ¿Cómo dice? Hay que hacer un acuerdo de Los políticos no son peores que la media de la sociedad. Los periodistas no son peores que la media de la sociedad, los economistas, los ruralistas, los médicos. Sí. Pero ¿dónde me parece está? que ¿Dónde está estos son los políticos que produce esta sociedad. Aparte, es una sociedad que por lo en general, y como decía Alfredo, está como... ¿Por qué Uruguay sale adelante, nosotros no? Teniendo una tierra maravillosa como esta. Se ponen de acuerdo en cosas básicas. Me parece que hay cuestiones de cultura, de convivencia. Es un acuerdo político-Estado. Quien cambie más o menos la política tiene que ser la misma. Cambie, sea radical o peronista, tiene que ser más o menos... Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que cuando se es oposición, se dice una cosa. Después se pasa a ser gobierno y se hace absolutamente lo contrario. Esto es histórico y lo hemos vivido hace muchísimos años. Ahora lo vamos a cambiar. Bueno, pero eso es lo que hay que tener en cuenta. No se puede seguir así, porque después los que hoy están diciendo una cosa pasan a ser gobierno y hacen cosas peores. Esto es lo que no nos debemos todo lo que permitir. nos han prometido, que claro. eso es lo peor. Eso pasa en todos lados, ¿no? Pero Yo creo que claro. acá lo que sucede en Argentina es que nos cuesta, hablamos del diálogo hace un rato, nos cuesta dialogar. Siempre queremos imponer nuestra verdad sobre el otro. Y no estamos dispuestos a que el otro nos enseñe algo nuevo y encontrar una vía de consenso, ¿no? Alfonso, pero el opositor es un enemigo en nuestro país. Sí. La oposición es enemiga, son enemigos. No son y la oposición muchas veces ve algo... Las oposiciones, no digo la oposición de hoy, uno dice, agarrando de los últimos 25 años. La oposición también se siente enemiga del gobierno. Me parece que hay como una especie de animosidad cruzada. ¿No? El que está en el gobierno siente que la oposición es un enemigo y los opositores sienten al gobierno como enemigo. Tienen más responsabilidad el gobierno. Por supuesto tiene que buscar los consensos, tiene que buscar una política de consenso, a través del disenso llegar a un consenso, pero no busca la política de consenso. A mí yo voy a la pausa. Lo que más me sorprende es que todos quieren el poder, porque el poder, evidentemente, el poder debe ser fascinante seguramente, y una vez que lo tienen no saben qué hacer con él. A ver, yo digo, el mes de agosto... maltratan. Para mí el mes de agosto, este mes de agosto va a ser un mes histórico, porque el 24 se caen todas las facultades delegadas y el Ejecutivo va a tener que venir al lugar natural, que es al Congreso de la Nación, para llegar a un acuerdo. Agosto y septiembre va a ser meses clave. Vamos a ver si es verdad. Y ahí vamos a estar van a estar toda la oposición unida, trabajando por el bien del país, para sacar el país de la pobreza, para combatir la pobreza, para que haya más educación, para que haya más producción. Pero los Kirchner no se van a dejar. No va a bueno, ser tan entonces fácil no quieren al país. No va a ser tan fácil la cosa. Vamos a no me miren con cara de terror, todos me miren con cara de terror. Vamos a la pausa y volvemos enseguida, señores. Ya estamos de vuelta. Estoy en el aire, ¿no? Sí. A las 6 empiezo. Es muy temprano. Preguntaba a qué hora, cómo empezaba mi día. Empiezo escuchando las radios, que me informan, y después, bueno, los diarios. Leo todo, hasta quiebras y convocatorias. Yo le puedo decir qué ramo anda mal en este momento. Me encanta. Siempre me gustó saber, siempre me gustó estar informada y saber todo lo que ocurría, sobre todo en mi país. Estoy en el aire, sí estoy. Mirta, gracias por acompañarnos en la lucha agraria. Sandra de Concordia. Bueno, Sandra, un beso, querida, ¿Y qué va a hacer lo primero? ¿Qué va a presentar usted? Yo no me acuerdo si te tuteo o no, te voy a tutear porque ¿qué edad tenés? Sos muy chico. Yo tengo 43. Ah, parece más chico, mira. Ay, Dorian Gray. ¿Qué es lo primero que vas a presentar? Nosotros tenemos un proyecto de la coalición cívica que vamos a volver a insistir, que es el de la asignación universal de la niñez. La idea de tener un ingreso ciudadano, que todo niño que vive en Argentina tenga la garantía de un ingreso estatal. Ya sea que viva en el Chaco, en Capital Federal, en Formosa. ¿Y con recursos de dónde? Con recursos que se van a
digamos, se van a juntar de otros planes sociales. Es la misma idea, Mirta, que existía o que existió a partir de los 40 con las asignaciones familiares. Sí. Lo que pasa es que la asignación familiar es discriminatoria, porque solamente le otorga el subsidio a un chico cuyo padre tiene la suerte de tener un empleo. Y nosotros lo que decimos es los niños no tienen por qué ser discriminados en función de la formalidad del empleo de los padres o de la informalidad. Entonces nosotros queremos reemplazar todos los planes sociales, que son bastante... 109 son. Y son todos clientelísticos, como bien sabemos. Cuando hablamos de reforma política, la primera reforma política es esa, ¿no? 109 planes sociales. 109 planes sociales. La cantidad de gente que vive colgada de esos planes, que para administrar esos planes, pero aparte hacen de ellos un clientelismo político. Clientelismo, sí. Hoy me lo explicó un diputado. 109 planes, que con 5 planes lo podrían hacer. Pero por eso es tan importante, Alfredo, que sea universal. Claro. O sea, esto es un derecho universal de todo aquel que tenga su documento, ¿no? Claro. Y eso sí, a la madre se le exige a cambio a la escuela, que lleve al chico a la escuela, que lleve a la chica al hospital y que esté al día. Antes era así, ¿eh? Pero se ha hecho antes esto. Pero claro, dice Alfonso, está con 40% de la economía informal, el 40% de los trabajadores en negro o más. Los hijos de trabajadores no tienen asignaciones familiares, no tienen... ¿no? La verdad que cubriría a casi la mitad de la población infantil que no está cubierta. Hay algo peor, que para los tramos más altos de ingreso hay una exención del impuesto a las ganancias. Por ejemplo, yo por hijo pago 5.000 pesos menos por año de impuesto a las ganancias. ¿Tenés 3 hijos vos? Yo tengo 3 hijos. Ahora resulta que un hijo cuyo padre tiene un buen trabajo vale más para el Estado que un hijo cuyo padre está desempleado. Un desocupado. O sea, esto es inadmisible. Sí, totalmente injusto. Hay que hacer una reforma tributaria. Sí, a fondo. Hay que hacer una reforma tributaria con acuerdo de los partidos políticos. Ay, pero que no nos sojen más plata, basta. No. Basta con los gobiernos es así. voraces, Hay que hacerle pagar a los que no pagan. No se hace más que pagar. Hay gente que... Yo, como yo, miles de personas, millones... 2 meses y medio de mi sueldo va a parar al Estado. Sí. Es una barbaridad. Pero aparte de impuestos que se han puesto, que eran por 2 meses, como el impuesto al cheque, y terminó... ese impuesto al cheque. Histórico, no. Pero siguió todo. No, eso lo puso... ¿Quién lo puso? Dualde lo puso eso. Pero aparte... lo puso Cavallo y lo aumentó Dualde. Pero aparte hay cosas Lo que puso son... Cavallo, por 2 meses era. Cavallo. Y después Pero provisorio era. Era todo provisorio. Realmente el impuesto al cheque es terrible. Después hay cosas irrisorias. En Parnasito están las cooperativas, esas madereras, hay gente que trabaja en la madera y pagan impuestos por las canoas que tienen para ir de la isla a la otra, ¿me entendés? Y pagan altos impuestos como si fuera de lujo, ¿me entendés? Esas cosas que por usar el río. No, por la lancha, ¿me entendés? Porque como si la lancha fuera para deporte, ¿me entendés? Y la usan para trabajar. Un de lujo. Claro. ¿Me entendés? Esas cosas hay que cambiarlas. Es ridículo. Pero eso lo hace que el gobierno de... Claro, no, pues seguro, vos tenés una lancha, la patentás y ya pagás un impuesto como si fuera un artículo de deporte. ¿Se va a abrir el puente alguna vez? El puente, sí, cómo no, cuando se solucione el problema con Boria, seguro. ¿Sí? Sí. ¿Y Boria que se va a ir si ya está instalada y no se van a ir? Pero está perjudicando al río Uruguay. Pero nunca se van a ir. Ustedes que con el tiempo van a tomar agua contaminada del río de la Plata, que es agua que viene de allá. Pero una vez instalada una fábrica, ¿usted cree que lo van a desmantelar y se van a ubicar vale en más otro lado? la fábrica que la vida de los seres humanos. No estoy a favor de Bosnia, para nada, pero... dijo usted, no diga porque no estoy para nada a favor. No, pero le estoy... Pero es bueno que lo aclare, porque si no... No, las cosas que yo pienso. Yo la vi construir, porque yo iba al Uruguay por tierra, porque me encanta cruzar. Yo casi no conocía Entre Ríos y descubrí una provincia maravillosa. Por Gualeguaychú iba justamente. Y es una provincia tan fantástica que yo me deleitaba, yo iba en el auto y miraba, me encanta ver el campo. Y yo un día vi que se estaba levantando algo edificando, construyendo. Y dije, ¿qué es esto? Me dijeron, es una papelera. Pero nunca creí que va a ser una cosa tan monumental. Pero además Argentina los dejó avanzar desde un principio, debieron parar eso, ¿no? Está a 22 kilómetros de Gualeguaychú. El día de viento del este, que baja la humedad, es inaguantable, no se puede estar el olor. A 22 kilómetros. Pero en la Argentina tenemos papeleras también que contaminan. Sí, pero dice que esta es la más grande de todas, de Sudamérica. Sí. Y el Riachuelo tenemos. Sí. Ahí tiene. Me acuerdo cuando Kirchner hablaba de glifosato. Que quede bien claro, por favor, No, a mí no me gusta. No, está bien, me parece bien que lo aclare. Cuando Kirchner hablaba de glifosato en el Riachuelo. No, igual tiene que hablar de la contaminación del Riachuelo. El glifosato que le diga al SENASA, pues está aprobado por el SENASA con estas cosas. Pero es venenoso que el glifosato. Pero es una droga que controla
Es un herbicida. Es un herbicida. Pero está aprobado por el SENASA. Sí. En Estados Unidos se usa, creo. 270 países se usa. Pero yo no lo ataco ni lo defiendo, pero la Organización Mundial de la Salud tuviese que decir si está mal o está bien. Yo no soy. Y menos quieren en el conurbano bonaerense que se hubiera fijado en el riachuelo. Lo que pasa es que todo eso es costoso. La depuración de las fábricas que están al costado del riachuelo. Todo eso debe ser realmente costoso y además alguno hará la vista gorda para que esto se siga produciendo, ¿no? Se siga originando. Ahora hay un que es crédito. una vergüenza. Porque el riachuelo es precioso, nuestro riachuelo. ¿Saben que hay viñas ahí, hay viñedos? ¿Sabían ustedes? Sí, hay viñedos. Sí, se produce viñedos vino. en el costado, en la zona de Quilmes, me parece. Sí. Un poquitito del riachuelo como saliendo hacia el sur. Un poquito, sí. En una zona de Pero la viñedos, contaminación del riachuelo es terrible, es terrible. Y eso es parte también de la salud, ¿no? Sí, seguro. Eso también es decisión política, ¿no? Porque hay muchas empresas contaminantes que siguen contaminando y que nadie las ha frenado. Hay un fallo de la Corte que nadie... Hay un fallo de la Corte de hace 2 meses, 3 meses más o menos. Más que compromete a la nación, a la ciudad y a la provincia y a los municipios. Y en el menemismo nos dijeron que no se íbamos a poder bañar, en 1000 días. que iba a tener peces. El Támesis lo hicieron, pero transparente, ¿no? Maravilloso. Que estaba también contaminado como nuestro río, como nuestro riachuelo. ¿Te gustó el debate, Alfonso, el debate con los candidatos? ¿El nuestro? Sí. Sí, lo atravesé, digamos. Para mí era una experiencia nueva. Que son bravos esos debates, ¿eh? Sí, son bravos. Porque por ahí la gente, yo hablo con toda clase de gente, y la gente entonces opina, hasta de los físicos opina, de físicamente cómo son, si estuvieron vivos, si no estuvieron, si dudaba al contestar, si modula bien, si articula bien, si es rápido mentalmente. Y yo pensaba, con razón muchos se oponen a los debates, ¿no? Porque ahí te va la vida, te va la vida. Yo a los debates no he ido a ninguno, no quiero ir a debate. Primero me gustaría que una persona que no te falte el respeto, pero con los que me querían mandar a debatir, como no, a ver, no tienen propiedad, hablan sin propiedad, te agreden. Y saben que si me agreden, viste, en agresión, se contesta con otra agresión, ¿me entendés? Entonces no voy. Y aparte no le voy a poner el cuero a cualquier chimango y se ponen locos cuando les digo eso. Claro. No, así. El problema de estos debates tan armados es que hay muy poco tiempo para desarrollar. Claro. Entonces estas cosas que vos mencionás, Alfredo, la chicana, no tenés tiempo para responder, no hay espacio para desarrollar. Pero yo les digo una cosa, Pino Solanas sacó buen rédito del debate. Algunos votos sacó Pino Solanas de ese debate. Sí. ¿No crees, Sandra? Algunos bastante. Algunos muchos, ¿eh? No, pero Bastante. digo, gente que no lo conocía de pronto, los jóvenes. Sí, seguro. Que se sintieron identificados con él y con sus palabras. En cambio a otros les reprocharon. La gente, la juventud le respondió. Le respondió Sí. mucho a Pino Solanas. La verdad que... Tenía mucho del discurso Siempre conservacionista, Pero eso del también tema del medio ambiente, eso cuando uno prende tiene mucho. un minuto para expresarse, puede decir cosas que son totalmente inconsistentes, ¿no? Hay algunas propuestas que son lindas para decir. Sí, pero el quedan debatir bien. la gente cree que es como más peleador. Claro, y exactamente. vos sos muy tranquilo. ¿Qué vamos a Son hacer? estilos, Así son nací. estilos. Es tu personalidad. Así nací. Son estilos, Pero ¿no? es inteligente, es un ser pensante, muy inteligente, muy cultivado, muy culto. Estuviste en JP Morgan vos, ¿no? Estuve viviendo mucho tiempo afuera, sí. Trabajé en Morgan, en Nueva York y en Londres. Y fuiste director del Banco Central, Central. ¿no? Y fui presidente del Banco Presidente, don En una época un poquito complicada, ¿no? Época complicada, ¿eh? ¿Qué fue? Con Dualde. Empecé- Final del... Me nombró Dualde y Sí. mi mandato terminó durante la presidencia de Kirchner. Y no había, era época que el Banco Central no tenía nada. No teníamos nada, lo tuvimos que reconstruir todo de cero. Ahora Yo hablo. siempre me acuerdo en la época de Perón cuando decían que el Banco Central estaba lleno de lingotes de oro, que no se podía, ¿se acuerdan? No sé, bueno, usted es mucho más joven, Julio, pero que no se podía caminar por la cantidad de lingotes de oro que había. Yo digo, ¿habrá sido verdad eso? Siempre me lo Eso pregunté. Y Era cuando verdad, nosotros ¿no? asumimos no había ni un solo lingote. Es más, nosotros hicimos una primera compra de oro, bastante importante, de $1.000 millones, y la trajimos en un barco. Y teníamos el riesgo de que como el gobierno estaba en default con su deuda, teníamos miedo que nos fueran a interceptar. Hasta que yo no vi los lingotes cada uno en la bóveda. ¿Cómo son los lingotes? ¿Cómo son? Los lingotes son de este tamaño. Pero son pesan de unos oro, 15 kilos. así es- brillan, son ¿Cuánto dorados, pesan cada todo oro. lingote? Los que se hundieron ahora en Santa 15 Cruz. kilos pesan. Los que se hundieron en Santa Cruz, los Sí. que Uno los sacaron agarra como si del fuera un barco. ladrillo. Pero yo lo parece vi se te en caen. el diario, ¿Cuánto tiene un color ocupaba? raro. ¿Cuánto No ocupaba? ocupaba mucho, ocupaba de la bóveda del central, ocupaba, no sé, la 20ª parte.
Y esos lingotes... perdón, siga. No, yo no conozco la bóveda del Central. Es decir, comparado con un ambiente, ¿cómo sería? Y sería más o menos como esto. Sí. ¿Lleno de lingotes? ¿Qué? No. Un poquito. La seguridad, no puedo dar los detalles. No, pero seguridad. Sí. No, pero digo... Estos de Santa Cruz, ¿dónde irán a parar, no? Los que sacaron... Y ahora me parece que está en litigio judicial de quién son los lingotes de oro que se hundieron con el barco, con el Polar Mist. ¿Qué misterio es ese, Y se había... A ver, me parece que este es para hacer una película. Ya para hacer una película, con el hundimiento, los intereses de las compañías de seguros, los agentes de las compañías de seguros que son como espías casi algunos, ¿no? Muy interesante el tema. Está abierto judicialmente ahora. Pero había mucho oro que se hundió. Creo que quedó algo abajo, ¿no? Un lingote, dicen que quedó abajo. Ahora quiero buscarlo. Mano rápida. Está fresco ahí abajo. Una mano rápida, qué guay. Bueno, les voy a entregar mis relojes. A ver si me mandan el monitor, por favor, que lo necesito. Alfonso, este es para vos, mira qué bonito. Ahí está, gracias, el que te ha tocado, precioso. Muchas gracias. Bueno, Alfonso, sos muy encantador, ¿Sos divorciado vos? Igualmente, sí. Ay, no me tenés que dar la mano ahora, no. Pero te agradezco el regalo. Bueno, está bien. Estás divorciado vos, ¿no? Estoy separado. Separado, con 3 hijos, 3 chicos, Así ¿no? es. Sos de Boca, fanático, juega al fútbol. He leído todo tu currículum. ¿Y jugás bien al fútbol? Jugaba. Parece que hizo unas palabrotas espantosas cuando juega. Así como lo ven, tan... Sí, al referee sobre todo. ¿Cuál es el verdadero Prat Guy? ¿No? El que juega con 120 pulsaciones por minuto. Ahí se te sale. Siempre tengo una tarjeta amarilla, por lo menos. Y dice, he leído en un reportaje que cuando lleva a sus chicos a Boca, que van a los partidos, a la cancha, que se sorprende del vocabulario que emplean sus hijos, que ahí descubre el vocabulario que tienen los hijos. El único lugar donde pueden decir malas palabras es en la cancha. Y yo ahí me desayuno, el más chico de 7 años, además no entiende bien el juego y se queja del referee en un momento que no tiene que quejar, es muy gracioso, con unas palabrotas tremendas. Yo soy de Racing, como verán, aquí tengo mi anillito. Mañana hay un evento, yo voy a irme, mañana un ratito. Bueno, los precios de los alimentos de la canasta básica, corrígeme Sandra, leche entera Sayet por 1 litro, 2.50. Sí. La harina triple cero por 1 kilo, 1.45. Sí, la leche entera Sayet, 2.50. Todas las demás leches que son en cartón y todo, digamos, llegan hasta 4 pesos. ¿Hasta 4 pesos? Sí. ¿El litro, 4 pesos? Sí, descremadas, ese tipo de leches fortificadas, incluso las leches para bebés. Son caras. Van a llegar a €1, Van a llegar, sí. Azúcar por 1 kilo, 2,3. Sí. Aceite mezcla por 900, 3.30. ¿Vos vas a hacer compras, Sandra? Yo me encanta. Carne de nalga por kilo, 15,99. Los fideos largos por 500, 4,99. El arroz por 1 kilo, 6,35. Y el pan baguette por unidad, 1,69. La carne... Vale la pena aclarar porque yo dije antes, una cosa también hay que dividir en ternera, novillo, hay varios tipos de carne, ¿no? Entonces bueno. Ahí también varían los precios. Yo no creí vivir para saber que se iba a importar carne. No, esperemos que no. País. Aparte la carne de acá carne y trigo. ¿Qué más dijo? Ni lácteos, ¿no? ¿Qué más dijo? Sí, pero lo que está importando es que asado uruguayo está entrando Entre Ríos ya, La plancha. No. Yo espero que no y la verdad que tendremos que... Porque al exportarles tiene un excedente en Uruguay que son las planchas de carne para asar. Y mucha gente está... La carne sea igual. La uruguaya no tiene la genética que tiene el Uruguay, es muy parecida a la nuestra. ¿Sí? Y mucha gente está sembrando. Tienen una cultura de consumo los uruguayos distintos. Ellos los cortes más caros los exportan. ¿Por qué Brasil no Acá tiene los cortes más caros los consumimos nosotros. Tengo que ir, qué lástima. ¿Por qué Brasil no tiene retenciones, Julio? Ahí está. Hay una pregunta, ahí está. No tengo la menor idea. Esa es la mejor pregunta. Esa es la pregunta para Alfonso. ¿Por qué Brasil no tiene retenciones? Y me dice que no sabe. Soy parte interesada. Porque no necesita, tiene otra estructura tributaria y tiene menos carga de deuda. Acá lo que no se dice en la discusión de las retenciones es que el gobierno necesita las retenciones para pagar la deuda que no negoció bien en el 2005. Se nos dijo que había habido una quita formidable. Eso no fue cierto, como tantas otras cosas. El Club de París. Pero Alfonso, cuando empieza la crisis mundial, Brasil le pone 50.000 millones de dólares al sector agropecuario, a la producción, porque quiso parar la crisis con producción. Y acá... Yo no daba nada por la presidencia de Lula. Decía, no, debe haber sido la mejor presidencia de Brasil fantástica, y de la región en mucho tiempo. Es fantástica, es potencia. A ver, me parece que Obama, ¿a qué recibe Obama? A Lula. Esto es para usted, don Julio Blanque. Muchas gracias por su presencia. No sé si alcanzó a verse. Ay, perdone. Muchas gracias.
que tengo que dar a Sandra. Mira, Sandra, el que te ha tocado, precioso. Le agradecemos a la señora Mirta de Montreal y nos vamos ya al living porque estoy pasada de horario, ¿eh? Muchas gracias. Alfredo de Angeli, muchas gracias. El novio. Gracias, doctora. Empezó así, termina así, tiene que terminar. Mirta, yo muchas quiero gracias, a mi madre. Un beso a su mamá. Sí, a mi mamá, doña Margarita. Un beso, Margarita. recuérdeme el nombre. Margarita. Señora Margarita, este beso para usted, querida. Bueno, y ¿Dónde saludo... está María Grande? Mire que eso me acuerdo, Sí, que es de María Grande. Grande. Bueno, quiero saludar a todos los entrerrianos, a la gente del campo. Acá andan algunos compañeros del campo que vinieron a acompañar, a conocerla a usted. Bueno, bueno. Y decirle al sector que tenemos que estar estos momentos de agosto y septiembre son momentos de república, de recuperar la república. Y nosotros tenemos que ser protagonistas en esto. Doctor Massana Wilson, Gracias. no, al contrario, muchas gracias. ¿Eh? No, Ahí favor. le estamos mostrando también, le agradecemos nuevamente a la señora Mirta de Montreal. Y usted me dijo recién en el corte que es pariente de Massana, que fue el fundador de Lelutier, ¿no es cierto? Así es, era primo mío. Que ellos lo recuerdan siempre, Sí, siempre. sí. ¿Me quiere decir algo? Sí, que no, me Que dijeron los vaya a chicos... comer un asadito. No, los chicos del Hotel Castelar. Ah, porque, bueno. Son todos los avisos, todos los avisos. Seguro No, que los muchachos de Castelar me hicieron mandar un saludo. Seguro que no le cobran, seguro. Sandra González, ¿por qué cuestan tan caros los productos para celíacos? Por ejemplo, un paquete de fideos para celíacos sale 15 pesos. Marta de Belgrano, Sí, una tiene vergüenza. razón y realmente, lamentablemente, en eso no podemos hacer nada. Hay libre mercado en la Argentina Me tengo todavía, que ir, entre me tengo comillas. que ir. ¿Dónde consigue el kilo de carne para milanesa tan barato, Nancy Avellaneda? ¿En algún lugar? Lo compro, sí, yo lo compro. Bueno, Alfredo de Angeli, le mando un beso muy grande. Su novia. Esa. Eso es bueno, eso. No es, pero se lo inventé. Se puso contento. Vamos a la pausa y nos vamos al living y nos despedimos, En el señores. sentido del humor. Muchas gracias.